Porque tengo el agrado de presentar a una diseñadora e ilustradora naturalista con más de 10 años de experiencia en diseño y marketing. Su trabajo actual se desarrolla en el ámbito de ilustración botánica y científica. ¿Quién será? ¿Quién será? Hoy nos trae su charla, Naturaleza y observación como inspiración para el diseño. Sin más preámbulo, les dejo invitadísima a Pilar Salazar. Hola. Ahí está Pilar. Hola Pilar, ¿cómo estás? Hola Alondra, bien, gracias. ¿Me escuchas bien? Qué bueno. Bien, sí, te ves bien, te escuchas bien. Así que Genial. partimos con todo. Gracias por estar antes. aquí. Muy bien. Sí, somos puntuales. Excelente. Así que bueno, te dejamos el escenario tuyo. Muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar acá, muy agradecida de Activo Festival por esta invitación. Así que hoy día ya los quiero invitar a ver mi presentación. Aquí, permiso. Ahí sí, vamos. Hoy día los quiero invitar a ver un recorrido por la naturaleza, por esta hermosa tierra e inspiración que es para mí la naturaleza. Pero primero, y antes de presentarme, quiero que hablemos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la naturaleza? Y para esta oportunidad, y para hablar de eso, quiero presentarles esta imagen, que es el árbol de la vida. Y en el árbol de la vida nos podemos situar, y para ponernos en contexto, vemos la evolución de las especies a través de los años. Por ejemplo, el ser humano, imagínense dónde está. Y aquí podemos ver todas las especies que nos rodean. Somos un gran grupo de especies interactuando y conviviendo en este mundo, y por eso es importante para mí mostrar esto, porque estamos como en un punto de toda la evolución como humanos. Y eso es importante también porque, por ejemplo, podemos ver las plantas, podemos ver otros seres, de los hongos, y todos interactuamos y cooperamos juntos para ser parte de esta tierra, de esta vida. Bueno, ahora me voy a presentar. Bueno, yo soy ilustradora, soy diseñadora, soy ilustradora naturalista, y ahí decía Alondra, hace 10 años, un poco más, 15 años, que me dedico a la ilustración, o sea, que me dedico al diseño, y espérense que voy a ponerlo así, porque así me veo también en la presentación, que me pierdo un poco. Bueno, hace más de 10 años, ya 15 más o menos, como les iba contando, que me dedico al diseño, pero no siempre me he dedicado al diseño en torno a la naturaleza. Yo partí, como muchos, buscando un camino en el diseño, viendo a qué me podía dedicar, hacia dónde quería llevar mi historia y mi carrera. Y en eso, trabajé en muchos lugares diferentes. Trabajé en marketing, trabajé en fundaciones, en fundaciones sociales, y siempre para mí habían inquietudes de cómo me quería proyectar. Siempre había esa duda y decir, ¿a dónde va mi trabajo? ¿A quién beneficia? ¿Por dónde puedo hacer algo que me haga sentir como, no sé si útil es la palabra, pero como sentirme como parte de algo, como algo importante, como dar una trascendencia? En ese camino estudié para ser profesora de artes visuales, y ahí, a través de que iba haciendo mi camino, fui encontrando diversos cursos y me fui especializando. Y en esta especialización llegué a la ilustración botánica. ¿Y cómo fue? Fue a través de haber estudiado ilustración. En algún punto yo me desarrollaba mucho en mi vida a través de la fotografía. La fotografía era un recurso muy importante para mí para desarrollar mi trabajo de diseño. Pero llega un punto en ese trabajo y mis proyectos que me faltaba algo, me faltaban herramientas.
Y ahí decidí estudiar ilustración. Y cuando decido estudiar ilustración, encuentro un mundo maravilloso de herramientas nuevas y a través de un proyecto que hice especialmente con plantas, porque siempre fue un tema que para mi vida era interesante. Siempre me gustó y me interesó la naturaleza en toda la amplitud de la palabra, pero también siempre tuve mucha conexión con las plantas, desde que era pequeña, en el campo de mi abuela, a través de mi mamá, que le gustaban mucho, y dije, ya, ok, y empecé a trabajar en eso y descubrí una beta o descubrí un talento que no sabía que tenía, y empecé a dibujar y me acercaba mucho a los dibujos realistas. Y en ese título, digamos, cuando me titulé del diplomado, ahí como que se abrió este mundo y dije, ok, esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta, el medio ambiente me interesa, quiero integrarme en esto, quiero conocerlo, y llego a la ilustración botánica y estudio en tuve la oportunidad de conocer un grupo me empiezo como a perfeccionar y llegué a un curso de ilustración botánica en Chiloé, un precioso curso que era como un reality de la ilustración, porque resulta que eran varios días que estábamos ahí metidos en el bosque del sur de Chile, Chiloé queda en el sur de Chile, y estuvimos dentro del bosque viendo y llenándonos de todo lo que significa estar ahí. Y a partir de eso, les quiero mostrar esta lámina que tiene que ver con la observación. Y es el minuto, y lo vinculo un poco con el diseño también, cuando hablamos de formas, cuando hablamos de geometría, cuando hablamos de la belleza de las formas que encontramos en la naturaleza. En ese mismo curso, por ejemplo, que yo hice, y en este camino donde iba buscando mi destino como profesional y en la ilustración, me encuentro con la belleza de las formas de la naturaleza. Y asimismo, por ejemplo, hoy día pensaba lo que hacía Gaudí, no sé si ustedes lo conocen, un arquitecto español, él también se basaba mucho en la naturaleza y en sus formas, y muchos otros artistas. Pero yo para mí siento en las formas de la naturaleza, en este caso, por ejemplo, que estoy mostrando las hojas o elementos como de plantas, para mí es fundamental los tiempos de crecimiento. Cuando yo me titulé en el diplomado de ilustración, hablaba sobre las plantas, sobre los huertos y sobre la salud de las plantas. Y cuando quise investigar por mí misma de qué se trataba esto, y yo misma planté en el espacio que tenía un huerto, y fui viendo y entendiendo el proceso de los elementos de la naturaleza, y entendí que todo toma su tiempo. Para mí tenía mucho sentido. Yo siempre, y quizás muchos de ustedes, diseñadores, saben que siempre todos nos piden todo para ayer, todo para antes, y la naturaleza me mostró y me enseñó que existe toda esta calma y estos tiempos que son necesarios tomarnos, y son necesarios, la, la naturaleza en su sabiduría sabe cuánto demoran las cosas en crecer, en gestarse. Cuando veíamos en la lámina del árbol de la vida, veíamos que las plantas estaban en el inicio de la evolución. Entonces imagínense todos los años y toda la memoria celular que tienen de información. Esta frase, para mí, es una frase que me abrió mucho el espectro desde el dibujo y mi relación con ya la parte más como gráfica de las imágenes y de las plantas. Si sabes dibujar una hoja, sabes dibujar el mundo. Es del escritor John Ruskin, que además también era alguien que se basaba, o sea, que veía mucho en la naturaleza, formas, por ejemplo, para la arquitectura. Él era escritor, pero también manejaba otras áreas del conocimiento. Cuando yo comencé a estudiar ilustración botánica, esta fue la primera frase que me apareció en el librito donde aprendía un poquito de temas más botánicos. Y ahí entendí y finalmente vinculé también con el diseño, con toda la profundización de este tema,
y entendí que podemos encontrar muchas formas de la vida, de la naturaleza, está todo en una hoja. Y en una hoja, y de verdad, o sea, desde los fractales, ¿cómo se llama? Formas repetitivas de la naturaleza, podemos encontrar muchas formas de geometría y desde toda la complejidad que significa ver una hoja. Yo a veces, incluso cuando he tenido alumnos y les hablo un poco de este tema, les digo, tomen una hoja, miremos la hoja y, por ejemplo, la podemos mirar a contraluz, hacer ese ejercicio, la hoja que sea, la que tengas en tu casa, si tienes un jardín, si hay alguna, no sé, una planta de tu cocina, lo que tengas. Y tú la ves y puedes ver todas sus nervaduras, digamos, sus formas, la complejidad. Y cuando uno aprende, en mi caso, esto es muy personal, y este recorrido que yo les estoy explicando es muy personal, pero también lo veo como inspiración para meternos en el tema y como una mirada también, que es súper para mí interesante. Y que en el fondo es que si tú trabajas y dibujas, aprendes a hacer una hoja, y por eso me gusta esta frase, yo siento que puedes ir de todo lo complejo hacia lo abstracto, porque ya conoces todo lo que significa la complejidad de una forma. Por ejemplo, acá también podemos ver la geometría fractal. Imagínense una hoja a un lugar, a una imagen, digamos, aérea, donde puedes ver ríos, los hongos, las formas de los hongos, son realmente esculturas de la naturaleza. La observación también está en los mínimos detalles. Y no solo en las cosas como evidentes, a veces hay mundos, imagínense también lugares desde el norte donde hay como mucha sequía y hay pequeños espacios de plantas que conviven juntas, o en el sur donde las plantas también, bueno, en el sur, en muchos lugares donde las plantas se unen, donde están juntas en pequeños espacios, en micromundos, en microespacios, y se van desarrollando los musgos, las briófitas. Es muy bonito también poder observar desde lo más sencillo y esta visualización del mundo pequeño, que también no es solo las plantas, también son los bichitos, bueno, tantas cosas que nos rodean. Esta imagen es del Parque Omora en la isla Navarino, el sur, muy al sur de Chile. Existe un turismo ¿cómo se llama? De turismo con lupa, donde ven, por ejemplo, en un camino que puede ser, por ejemplo, en este parque donde el recorrido podría durar, no sé, 3 minutos, ellos se dan el tiempo con lupas de ir observando las pequeñas, diminutos ecosistemas que hay alrededor y pueden estar 3 horas disfrutando y mirando. Entonces, eso es, a veces, bajar un poco el ritmo y mirar. Eso es lo que para mí es esta inspiración. Incluso a veces, y muchas veces me sucede, que mis espacios creativos o mi cabeza, cuando estoy trabajando en un proyecto y a veces me bloqueo y siento que no puedo seguir y que no puedo avanzar, y me detengo y pienso un poco y busco espacios de naturaleza, lo que sea. Puede ser con plantas, puede ser en la calle, puede ser sentir el viento y puede ser pequeños detallitos que hagan que yo me conecte y busque la inspiración y busque los momentos de calma y necesidad. Imagínense hoy cómo están las cosas, perdón, vuelvo acá, como estamos encerrados, muchos de nosotros viviendo esta pandemia, viendo cómo todo pasa afuera y estamos, y yo a veces pienso y digo, miren, o sea, miremos un poco lo que tenemos y lo que a veces no aprovechamos. Para mí es muy importante tener siempre esa conciencia de que, y del contexto de que hay un mundo afuera también, que es muy bonito de descubrir y que también lo necesitamos para sobrevivir. Bueno, la naturaleza no es solo mirar y en el fondo sacar como temas como de más filosofía, también tenemos cosas que son muy necesarias para nosotros como diseñadores, como artistas, o si te interesa todo el mundo del diseño, del color,
acá tengo unas imágenes de bichos, de coleópteros, de hemípteros, sí, no me recuerdo mucho los nombres, pero podemos ver las formas y los colores que nos entrega la naturaleza, no solo en las plantas, también en los insectos, en los animales. Es increíble la cantidad de información que podemos tener. Me acuerdo una vez haber conversando y alguien me decía, mira, esos colores parecen de mentira. Y sí, y parecen de mentira, pero vienen de la naturaleza. O sea, todo lo metalizado que uno a veces ve y dice, no puedo creerlo. Sí, todo está ahí. Muchos de estos bichitos, por ejemplo, sus colores, ya es como, y en temas más como de la biología, ellos ocupan estos colores o para reproducirse, para que los vean, o también para ocultarse cuando hay colores que se mimetizan con la naturaleza, con el mismo espacio donde viven, y también para termorregularse. Entonces, todo también lo interesante, y que para mí también es siempre como fuente, como inspiradora, es que no es solo lo que veo, sino también cómo se comportan, cómo son sus sistemas, cómo ellos interactúan. Estamos llenos de información que podemos sacar desde la naturaleza, desde los ambientes naturales. Bueno, y también dentro de esta charla, para mí es muy importante hablar sobre las cosas que para mí fueron herramientas importantes en torno al diseño y a mi carrera un poco y a cómo se ha ido desarrollando esta búsqueda y que puede ser de inspiración para ustedes. Y es la ilustración botánica y la ilustración científica. Esta frase, no sé quién la dijo, alguien la dijo y a mí se me quedó. Y es cierto. Y quien conoce la naturaleza la cuida más. Podemos vernos influenciados de la naturaleza y podemos ocuparla en nuestros diseños, en nuestras creaciones artísticas, desde una mirada menos científica y que sean sencillamente inspiraciones, que sean formas y rescatar los colores. No necesariamente en esta rigurosidad científica, pero para mí, y en el camino que yo seguí, esta herramienta me sirvió mucho para acercarme al mundo científico. Permiso. La ilustración botánica a mí me dio muchas herramientas y me hizo ver finalmente las similitudes que existía con el diseño en la profundización de la información para llegar a reproducir una lámina botánica. Cuando trabajamos con láminas botánicas, conocemos las plantas, pero no solamente las conocemos, las dibujamos. Empezamos a diseccionar, por ejemplo, una flor. En este caso, aquí yo les estoy mostrando el proceso de ilustración de la lámina botánica del Maitenus boaria, que es un maitén, es un árbol endémico de Chile y que se encuentra en muchas zonas, al menos en la zona central donde yo vivo. Es un árbol, este árbol es como muy parecido, como un estilo de sauce o algo así, como para que se hagan una idea, los que no lo conocen, o quizás muchos, al menos los que viven en Santiago, podrían ver en las calles, existen, este árbol está en muchas partes de las calles. Aquí estudié ¿cómo se llama? Estudié las semillitas, hice las formas. Uno empieza a notar detalles, por ejemplo, siempre en la ilustración botánica es bueno tener un cuaderno que te ayude o una croquera, lo que necesites para ir desarrollando y ir viendo, anotando lo que vas viendo, viendo los detalles, tomando medidas. Aquí hay más información y les estoy mostrando más sobre la ilustración. Déjenme ver así. Gracias. Y aquí podemos ver las semillas, por ejemplo, como en un rescate también muchas veces, caminando por la calle, voy rescatando elementos que me interesan, que me llaman la atención. En este caso era para una exposición que yo iba a hacer de ilustración botánica. Y acá recopilé semillas que se llamaba como naturalismo en las calles, que en el fondo era como la búsqueda de estos elementos en la calle para mostrarlo y para ver que es sencillo. Y bueno, siempre es muy importante mostrar la flora de
de tu país y tratar de ver por su conservación, por su divulgación. Pero también a veces podemos partir dibujando cosas que son muy naturales y que para nosotros están en cualquier parte y que son importantes y que nos ayudan a conocerlas mejor. Aquí tengo el proceso de ilustración del maqui y en este proceso también la acuarela, cómo se fue, cómo se llama, cómo íbamos como sacando las cartas de color, cómo voy investigando sobre los colores de la planta y y en el fondo voy definiendo también cómo van las flores, cómo se compone. Es todo un estudio que se realiza. Aquí también algunas muestras de cómo utilizo o cómo también sirve como la acuarela como forma de expresión y que ayuda mucho porque se acerca mucho a ¿cómo se llama? A la forma y a las texturas de la naturaleza y de las plantas y de las flores, de los frutos. Esta es una baya de arándano. Aquí hay una semilla de jacarandá. Acá podemos ver la siguiente lámina que también tiene que ver mucho con el tema de la ilustración y sigo mostrándoles un poco este recorrido y esta herramienta, las cosas que podemos conseguir. Es súper importante siempre mirar las texturas, revisar, poder hacer pruebas, ver la luz y la sombra cuando estamos dibujando. No todos nos interesa quizás dibujar y aprender esto, pero para mí fue una herramienta muy útil en el conocimiento de la flora, entonces, y que me ayuda un poco a entrar en este mundo más científico, porque las láminas científicas necesitan de esa rigurosidad para en el fondo, para poder trabajar como en papers o publicar tus ilustraciones para la divulgación. Bueno, el uso de pinceles, la geometrización de las formas, siempre anotando todo lo que voy viendo, todo lo que se va gestando, es muy importante. Ahora también les voy a mostrar un poco del trabajo de ilustración científica, también una herramienta que ayuda mucho en el diseño futuro de proyectos, al menos en mi caso, pero que también me acerca y que también es un área muy bonita de la ilustración y muy interesante. Y en esta área fue muy importante porque pude encontrar y conocer muchos especies que yo jamás había visto y que no tenía idea cómo funcionaban. Y aquí ya es un mundo, pero profundo y hermoso también. Parto mostrando las ilustraciones, aquí como ilustradora en un proyecto científico, bueno, más bien en un proyecto de difusión, que era la nueva guía de armadillos de Chile. En Chile tenemos 3 armadillos y yo lo que hice fue, ante el requerimiento de una diseñadora que me convocó para este proyecto, junto con la directora de la fundación, donde creamos juntos también este diseño, que se iba a crear este diseño, fue hacer los armadillos, los hice en tamaño real, porque necesitaba saber cómo eran, tenían muchos detalles, bueno, acá no lo podemos ver como en proporción directa, pero nada, maravilloso, fue un maravilloso, ¿cómo se llama? Experiencia de conocerlos, porque yo no los conocía bien. Por ejemplo, acá tenemos el Quirquincho de la Puna, que es del norte de Chile, el Piche, que está en la zona más céntrica, y el Peludo, que está en la zona sur de Chile. De hecho, hay mucha gente que los ve a veces de vacaciones o cuando está en la zona, la gente que vive allá. Creo que este se puede ver mucho más. Los otros ya están muy escondidos y en verdad no son tantos los que se pueden ver hoy en día. Los armadillos, bueno, en este trabajo de ilustración era muy importante definir los rasgos más específicos de ellos para su reconocimiento. Esa es la idea de la guía, poder conocerlos y diferenciarlos. Y para eso, por ejemplo, también era muy importante sus escudos cefálicos, acá como podemos ver en este dibujo de abajo, donde muestra los 3 tipos de escudos cefálicos y muestra el Quirquincho de la Puna, que es más orejoncito,
el piche, que tiene las orejitas más cortas, y el peludo, el del sur, que es más grande. Este pesa como 2,5 kilos más o menos, el piche debe pesar 1 kilo y algo, y el quirquincho de la puna es pequeñito, pesa más o menos 800 gramos, son maravillosos. Este encuentro con los armadillos fue muy hermoso. Uno va aprendiendo mucho a medida que va trabajando en ilustración, y las personas que saben y te van informando, tú vas aprendiendo. Aquí les muestro otras ilustraciones que tienen que ver con papers científicos, y aquí ya entro en el trabajo directamente de la ciencia. Tengo la suerte de poder también, de que me inviten a participar en estos proyectos, y desde la gestación del proyecto, que es muy importante, también siempre con esta visión del diseño de comunicar. ¿Qué es lo que quiero comunicar? Porque, por ejemplo, el requerimiento es, tenemos 2 especies, necesitamos mostrar el crecimiento o las etapas de la vida de la oruga, por ejemplo, en un estadio más temprano, hasta hacerse adulta. Y por otro lado, el litre, que es un árbol también endémico de Chile, de la zona central. Bueno, no tengo claro dónde se distribuye, pero es un árbol muy, muy popular, y o sea, que se encuentra en muchos lugares. Y uno no conoce esta información de lo que vemos todo el tiempo. Bueno, ahí lo presentaba un poco el árbol. Entonces ya, lo primero era presentar el árbol, presentar las hojas, y ahora ver los refugios de la oruga. Y la oruga necesita 3, o sea, en el fondo la oruga se componía, y en el fondo, ahí fue cuando yo decido hacer estas imágenes, donde muestro las 3, primero sin la capa de refugio, que es como una seda que ocupa la oruga para protegerse, pero que tiene primero un espacio donde está ella, y donde se alimenta directamente de la hoja. Y después hay una segunda capa, que es donde ella va, tiene sus excrementos alrededor. Es muy interesante, y es muy, es raro hacerlo, pero uno va aprendiendo mucho, y para mí, y lo más difícil, era graficar esta información. ¿Cómo comunico? ¿Cómo se entiende? Porque esto va acompañado de un paper científico donde describe los refugios, pero es importante que la imagen también apoye esa información. En este caso, y ya un poco manejando más la acuarela, eso no lo conté antes, pero generalmente yo trabajo, y las ilustraciones de los armadillos que mostré anteriormente eran en lápiz y acuarela, en el fondo directamente dibujados sobre un papel. Hace un tiempo, y por temas de tiempo, porque generalmente cuando estás haciendo trabajos de ilustración científica, las correcciones son muchas, porque uno no conoce nada, y tienes que ir viendo y más o menos imaginando. ¿Qué pasa? Que la ilustración, en el fondo, no existen fotografías, y por eso la ilustración se hace muy importante en esta etapa. Entonces, porque necesitamos mostrar algo que no tenemos registro fotográfico, generalmente pasa eso. Y aquí, ante esa, como en el fondo, cantidad de correcciones que implica mucho tiempo, decidí trabajar y aprendí a trabajar en las tabletas, en el iPad, en el programa de Procreate, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, y ocupaba la misma técnica de pintura sobre papel, la empecé a usar en el Procreate como con pinceles con acuarela digital. La verdad es que quedé muy contenta con el resultado, y llegamos bastante cerca a la idea que tenía el biólogo con el que yo trabajo, en este caso, que era Antonio. Bueno, y acá mostramos a la polilla, en el fondo, ya adulta, saliendo de su refugio, desde su refugio final, en el fondo, donde las hojas se van secando, va comiendo las hojas, y las hojas al comerlas se secan y se van uniendo y van formando este refugio. Lo bonito de esto, y también otra cosa que aprendemos de naturaleza, es que la polilla, al dejar este refugio, deja el espacio para nuevos bichos, para que otros bichos ocupen su casa, en el fondo. Aquí hay otras más ilustraciones que tienen que ver con el desarrollo de un proyecto que está en camino, un proyecto que ha sido muy largo, se ha demorado un poco desde mi parte, porque también uno va haciendo otras cosas, y es un proyecto que también ha mutado, ahora va a ser un libro, así que son imágenes, spoiler de imágenes que se vienen. Las cooperaciones de la naturaleza.
Y aquí yo les voy a mostrar esto desde mi rol de ilustradora, porque después quiero mostrarles otro proyecto donde ya el rol de la ilustradora pasa a ser el de la diseñadora. Vamos a verlo. En este caso, igual les muestro un poco como a modo de inspiración. Son aves que forman nidos. Esto me parece que es como en África, donde forman nidos sobre los árboles y donde hay unas... ¿cómo se llaman? Ay, no son abejas, son avispas, avispas que aprovechan como la calidad, como toda la nutrición que pueden conseguir en el nido y forman sus avisperos, como en el fondo dentro de los nidos, y también ayudan a proteger que otras como enemigos de las aves lleguen y ataquen a los nidos, a los pájaros que están adentro de los nidos. Así que hay una cooperación, hay un mutualismo que se da acá, que es muy bueno porque conviven, se benefician mutuamente y a la vez ellas también se ayudan entre ellas y todos sobreviven. Ay. Y este es el último proyecto que muestro, un poco de la ilustración también, tiene que ver con otra cooperación también de mutualismo, que habla sobre los escarabajos peloteros, que son escarabajos que están en las fecas, por ejemplo, del tapir, y crean unas bolas donde adentro depositan sus huevos y estos huevos se benefician en el fondo de toda la nutrición que hay ahí y nacen. Es muy bonito. Es un libro que espero que salga pronto. Está basado en papers científicos, como casi la mayoría de los proyectos de divulgación científica. Aquí quiero pasar a diseño editorial, ya como cambiando un poco el rol desde la ilustración a ser ahora parte de la parte de diseño. Me gustaría saber si podemos ver el video. ¿Es posible? ¿Se puede? Hay un video que yo quería mostrar. Si no se puede, sigo. Ahí sí. Esto es para que integrarnos un poco en la historia. Simón, Julia, vengan, les voy a mostrar algo interesante. En la naturaleza viven juntos muchos animales distintos. Algunos son grandes y otros muy pequeños, unos que vuelan y otros que caminan. Hay muchos animales que cooperan con otros seres vivos. Por ejemplo, estos abejorros. Los abejorros vuelan hacia las flores para comer su dulce néctar y sabrosos granos de polen. A cambio de comida, los abejorros llevan el polen de una flor a otras flores para que produzcan frutos y semillas. De estas semillas nacerán nuevas plantas que van a mejorar y embellecer nuestro planeta. Planta y abejorro cooperan. ¿Y a ti? ¿Te gusta cooperar? Bueno, esta es una cápsula, parte de un kit como de diseño de varios productos que son parte de un proyecto que se llama Cooperaciones de la Naturaleza, donde tuve el honor de participar con un equipo multidisciplinario, y es ahí donde quiero ir ahora y mostrarles y seguir viendo la presentación. Aquí, en la misma temática de la cooperación de la naturaleza y de mutualismo de especies, se crean unos libros con las ilustraciones, maravillosas ilustraciones de Antonia Roseló, una ilustradora chilena que les aconsejo que conozcan. Rodrigo Ramos, Antonio López y un equipo multidisciplinario donde desarrollamos este proyecto que duró más de un año el desarrollo. Lo interesante y desde el punto de vista del diseño de este proyecto es que la idea era que el diseñador, en este caso la diseñadora que era yo, llegara al final del proceso, donde las ilustraciones ya iban a estar listas, donde
¿cómo se llama? Donde los textos, todo iba a estar formado. Y en el camino se dieron cuenta que era súper importante que el diseñador, en el fondo, participara del proceso creativo del libro y de la ejecución del proyecto. Y así fue como llego a este equipo. Son 2 libros, el Bichos que se ayudan, que es la cápsula que vimos ahora, y este que es el Naturaleza en equipo. Primero voy a contarles un poquito de este libro. Y ahí me parece que es súper importante que la temática del libro se traspasa finalmente a la metodología del trabajo del diseño, que fue muy bonito, porque hubo un trabajo real en equipo de colaboración, hablando de colaboración entre especies. Siempre y muchas veces se habla en términos de naturaleza de la competitividad o de la necesidad de sobrevivencia de las especies y cómo se dañan unas a otras por que se comen un bicho a otro como para sobrevivir. En este caso, la idea de los autores del libro era hacer todo lo contrario, tiene que mostrar las cooperaciones que existen en la naturaleza que ayudan que, por ejemplo, distintas especies ante un problema, la interacción les permite resolver estos problemas. Entonces ya la motivación del libro era muy bonita. Trabajamos mucho tiempo en medio de la pandemia, fue difícil, no nos conocimos hasta casi el final del proyecto, y el trabajo aquí como diseñadora fue súper importante porque yo tenía que colaborar, y en el fondo en este proyecto hice mucho dirección de arte también, de trabajar con la ilustradora codo a codo, porque era muy importante nosotras poder bajar esta información súper técnica de los biólogos y llegar a poder demostrarlo en imágenes y en una forma, en la compaginación del libro, en la diagramación del libro que fuera comprendida. Este libro es para niños de 5 o 6 años, entonces puede ser que algunos de ellos lo lean y también pueden ser libros que ellos vayan a ir investigando cada cierto tiempo y que les lean sus papás o otros mediadores de la lectura. Entonces este libro se compone principalmente de problemas que se generan en la naturaleza con especies y cómo la interacción de estas 2 especies logra un resultado beneficioso para ambos. Aquí, por ejemplo, les muestro una imagen, una de las imágenes del libro. Este libro igual están, como son un fondo de Explora, que ya no se llama Explora, pero es como en el fondo se hizo con fondos de divulgación de la ciencia del ministerio. Son libros que están a disposición y los pueden encontrar. Después les voy a dejar el link para que lo puedan ver. Igual los pueden ver en la página de la Universidad Mayor, que fue una de las que también participó con nosotros en este proyecto, en la parte de vinculación con el medio. Ahí los pueden descargar y ver también los videos. Uno de los videos como que mostré recién, que también son cápsulas animadas que acompañaban este kit de productos. Entonces aquí mostramos el abejorro colorado y el ulmo, que estamos hablando de polinización en esta parte, y era cómo mostramos y cómo explicamos a niños de esa edad la polinización. Y ahí con Antonia, en el fondo, ante sus ilustraciones, y bueno, y era un trabajo colaborativo, todo el equipo iba opinando, y íbamos viendo y íbamos desarrollando este libro. Trabajamos primero todo lo que es la información general, descriptiva, haciendo también las ilustraciones, igual tenían rigor científico, si bien eran ilustraciones para niños, había que simplificar todas las formas. Yo antes les mostraba todo lo que era como la ilustración científica y esta cosa como súper detallista. Bueno, acá se hace todo lo contrario, que es para niños mucho más simple y que yo lo encuentro súper complejo también. Y también necesitábamos siempre tener el rigor científico dentro de las láminas para su comprensión, pero también porque tenía que ser certero y muy real. Entonces aquí, bueno, está la información, primero cómo íbamos diagramando el libro como fichas también, donde se explica la información, donde contamos la historia. En este caso mostramos a los protagonistas y explicamos quiénes son, y a su vez también había información, íbamos en el fondo desarrollando la información a través de distintas tipografías, como de segunda lectura o de una información más específica, digamos, de la forma del bicho, de sus partes.
y también en el caso de la flor, y otras informaciones, como que hablan de la miel, una tercera línea de información. Entonces así generalmente este libro se va gestando. Lo invito después a descargarlo y verlo porque está muy bonito y espero que muy pronto se puedan publicar, que es la idea que yo creo que ahora es la etapa que viene. Y el otro libro, que también se desarrolló acá en este mismo ánimo de mostrar las cooperaciones de la naturaleza, es Vistos que se ayudan. Y Vistos que se ayudan es para niños de preescolar. Es un libro que está hecho en cartón. La idea es que los niños lo tomen, obviamente, y que pueda durar. Aquí tenemos a un niño de Coltauco donde se entregaron los libros, estas fotos del Instagram del equipo de las cooperaciones de la naturaleza. Finalmente, que es lo más hermoso, que es ver ya el libro en manos de quienes son los usuarios finales. Y también acá era todo el desafío de explicar y que los niños también se motiven por la naturaleza, se interesen en estas temáticas, y son situaciones muy similares, también hablan de polinización y todo, pero es una explicación súper sencilla, donde la tipografía también, donde los textos iban acompañando a las ilustraciones, que son lo principal. Este libro también tiene un glosario al final. Acá hay una página interior que muestra una de las interacciones de un halcón con unos bichitos donde él los puede transportar. Y ahora pasamos a una parte, seguimos hablando de la naturaleza, pero ya aplicado hacia otros ejemplos que tiene que ver con el diseño de productos. En este perfil, digamos, de inspiración de la naturaleza, también llega cuando uno se perfila y un poco empieza a trabajar en un área que le gusta y donde ya te empieza, como quizás que saben que donde uno hace ilustraciones y cosas, hay marcas como esta que llega y en el fondo como que necesita un trabajo de diseño en torno a lo natural también. Y se van vinculando. Por eso es súper bueno, y yo encuentro como también ir mostrando lo que uno hace, porque también vas llegando al público y a la gente que necesitas también y que necesitan de ti, como diseñador, como ilustrador. Aquí hice las dos cosas, que es ilustrar y diseñar. Y estos son unos tés, es una empresa chilena que tiene un producto de té masala chai, es un té de la India con especias, exquisito. Y es natural, y también había que manejar toda esta idea de la alimentación saludable, de lo natural, y en el fondo con ellos también yo trabajé todo lo que era su imagen de marca, pero venía este producto nuevo que tenía que ser también, es un producto que tiene que llamar la atención en una vitrina, también tenía que demostrar un poco esta cosa de lo natural, y se crearon estas etiquetas ilustradas, con ilustración bastante realista, y fue bastante bonito el resultado para todos. Así es que fue muy bonito. Ahí están las ilustraciones de los arándanos que les mostraba antes. Fue muy bonito también para mí integrar lo que hacía en términos de diseño también. Para mí siempre es muy importante que las herramientas que he ido aprendiendo, siempre las voy vinculando a mi trabajo a medida que voy avanzando. Y si siento a veces, porque soy un alma bastante inquieta, siempre necesito, quizás a veces siento que necesito ir aprendiendo cosas, las voy integrando. Y es muy reconfortante también, como diseñadora, como artista, también me considero un poco artista, poder complementar todo, armar este perfil de profesional que hace que pueda compaginar todas las cosas que he ido aprendiendo y he ido haciendo. En esta misma visión de la naturaleza aplicada, bueno, se vienen unos nuevos productos, y aquí ya es una cosa mucho más abstracta de la forma, son formas lineales, seguimos viendo la naturaleza, pero integrado a patrones, ya mucho más simplificado, que también es muy entretenido, porque también uno se sale un poco de lo de siempre, estar haciendo cosas muy realistas, y ya como uno se mete un poco en el tema de ser ilustradora más científica, es difícil a veces salir un poco de eso, pero
este tipo de proyectos siempre refrescan, siempre aportan a ir indagando en nuevas formas, de contar y de explicar cómo, en el fondo, los productos basados siempre en elementos naturales. Por ejemplo, estos son unos envases para unos productos de té. Son mezclas de té, blends de té con diferentes especias. Esto es una parte de toda la línea nueva que se está gestando, pero para mí era importante mostrarlo porque son diferentes visiones y son diferentes formas y imágenes y gráficas en torno al mismo fundamento y a esta observación. Y aquí principalmente, tal como en el proyecto anterior, donde mostrábamos como las frutas, lo que tienen los sabores del té, en este caso es como las mezclas, las especies y todo lo que lleva un poco, y esa era la base del diseño. Entonces ahí había mucho que indagar, buscar información, porque no siempre tienes la información a mano. Generalmente en la ilustración botánica, por ejemplo, lo ideal siempre es ver la especie y poder dibujarla, es lo ideal, y tenerla a mano. Pero no siempre es así y no siempre tenemos acceso, imagínense ahora, menos ahora, tener acceso a encontrar estos objetos de verdad. Entonces siempre es bueno documentarse, buscar los nombres científicos, que siempre ayuda mucho, porque a veces uno ve por Google y encuentra cualquier cosa que se supone que es lo que tú estás buscando. Entonces ahí como recomendación siempre apoyarse en los nombres científicos de las plantas, averiguarlo. Siempre en Wikipedia lo van a encontrar por ahí, o en libros. Hay libros maravillosos de ilustración y de plantas y de naturalismo muy bonitos en Chile y muy interesantes. Se están produciendo muchos libros también, y hay muchos ilustradores. Ahora que estamos en el Día del Libro, aprovecho de hacer mención, muchos ilustradores de niños, de ilustraciones para adultos en general, que trabajan mucho temas de la naturaleza. Se están gestando muchos proyectos muy hermosos y hay mucho para ver, así que invitados ahí a ver las librerías. Hay librerías especializadas en libros de la naturaleza, y hoy en día con despacho para todos lados, así es que siempre podemos llegar a la información si la requerimos. Eso es muy bonito de este mundo nuevo, globalizado. Y aquí ya voy mostrando el último proyecto que tiene que ver también con una naturaleza, pero desde lo alto. Este trabajo es un proyecto que hice para una peluquería que se llama La Peluquerida, que es una peluquería consciente. Ellas hace mucho tiempo trabajan, en el fondo su intención o su objetivo es trabajar en términos de autocuidado, de belleza, pero siempre desde el lado de lo natural, de productos orgánicos, de productos libres de maltrato animal. Y en el tiempo de pandemia, ellas buscando también, imagínense, su lugar cerrado, y ellas tienen una página web donde venden cosas, pero además necesitaban hacer un proyecto personal y de intención de ellas, de cosas que ellas estaban aprendiendo para sus clientas, que es como un grupo, una comunidad en el fondo, y se gesta este proyecto. Me invitan a participar cuando la idea estaba recién partiendo. Y eran estas cajas lunares. La idea era hacer cajas coleccionables que iban a ir, que en el fondo eran cajas de suscripción, la gente las compra y después le llegan a la casa como una sorpresa, con productos sorpresa adentro, que había muchos productos de autocuidado, productos elaborados por ellas, de aceites esenciales. La relación de la luna, y ahí el concepto de este trabajo tuvo mucho que ver con las fases de la luna y las épocas del año, más por el calendario bioclimático. Había una relación, por ejemplo, la luna llena con el verano, la luna creciente con la primavera, la menguante con un otoño y la luna nueva con el invierno. Y en este proceso creativo también ocupamos mucho, bueno, ellas me llamaron, yo también trabajo mucho con el tema como de vegetal y en el fondo gestamos esta idea de las plantas que acompañaban la caja y que eran parte del diseño. Tenían que ver con las épocas del año y con los temas que iban dentro de la caja. La idea también de este proyecto, y aquí para mí es muy importante también, siempre en relación con esta mirada como ecológica y
natural, porque a veces uno puede diseñar, pero no maneja en el fondo los envases y eso uno puede proponer, pero a veces tiene mucho que ver con los financiamientos, no sé, con las expectativas del cliente. En este caso, la idea, bueno, si bien las cajas van a perdurar, era que fuesen coleccionables y que la gente las pudiese reutilizar. Y todo el interior, la papelería de interior, por ejemplo, habían unos calendarios, ellas ocupan mucho los calendarios lunares para que sus clientas sepan cuándo es apropiado cortarse el pelo o hacer otro tipo de situaciones de crecimiento, que lo que yo les explicaba antes, que está muy acorde con, y ellas lo ocupan como una base, como los calendarios bioclimáticos que se ocupan mucho en la agricultura hace muchos años, en las épocas, por ejemplo, de luna llena, cuando como la savia sube y generalmente se llenan como de pulgones las plantas, bueno, eso es otro tema, pero ese calendario sirve mucho también para el autocuidado. En el fondo es la conexión humana con los tiempos de la naturaleza. Y me pareció un súper bonito proyecto y traté de yo también integrarme en esa sensación y crear esta caja de fases lunares. Y lo importante es que toda la papelería que iba dentro, instructivos y todo lo que significaba la información, aparte de los productos, eran compostables y reutilizables. Para este proyecto también yo aproveché las plantas que había dibujado en el fondo al exterior de la caja para crear unos patrones de papel seda, en el fondo lo que envolviera. Entonces, finalmente era un conjunto, era un sistema diseñado de formas y todo siempre basado en la naturaleza y la luna y todo lo que significaba esta influencia y esta conexión de rutinas de autocuidado. Bueno, y ya más o menos cerrando esta presentación, en el fondo mostrar un poco que la naturaleza, en este caso y en el diseño, es una fuente inspiradora, es una fuente de encuentro de sentido, de trascendencia, al menos en mi historia, para mi trabajo. Aquí muestro una publicación. Podemos llegar a tantos formatos, a tantos proyectos, podemos influir de tantas maneras en tantos temas. La naturaleza es uno de los temas de inspiración. Hay muchos temas, cada uno tiene un tema que lo inspira, que lo mueve. En mi caso es este, y creo que para mí ya marcó un antes y un después haber entrado en este mundo y en este tema que a mí me apasiona, me hace feliz, me hace sentir viva. Y para mí eso es muy importante, porque si no, no podría ser feliz trabajando, y eso siento que es muy importante en cualquier área donde uno se desenvuelva. Pero puede ser el tema que más te atraiga. Hay miles de formas de llegar a lo que nos gusta, y como diseñadores, donde la amplitud de temas es tan grande, donde puedes trabajar, nada, es una invitación, una reflexión también, y esa es la idea de esta charla, a buscar en el fondo lo que te motiva, a dónde quieres ir, y empezar a trabajar por eso. Desde el área donde estés, desde el lugar que te encuentres, y esto puede servirle a alguien, que en el fondo es empezar a hacer lo que te gusta cuando no encuentras un camino o cuando estás haciendo un trabajo. Yo, además de hacer esto, hago otros trabajos, y no siempre todo es esto, pero también hay otros trabajos que me dan también los medios para poder desarrollar estas áreas y que me permiten estudiar y poder seguir y vivir. Obviamente, sí, para eso también lo hacemos. En el fondo es eso, es buscar y empezar a hacer lo que te gusta. Si te gusta dibujar, empezar a dibujar, empezar a entrar es una herramienta poderosa, interesante, puede ser la fotografía, puede ser el dibujo, pueden ser tantas áreas. Hoy en día tenemos tantas herramientas para desarrollarnos que tenemos muchas oportunidades. Y este es un mensaje final que tiene mucho que ver, esta imagen también es mía, es la conexión en el fondo desde lo más humano con lo natural, y que en el fondo es la base también de esta fuente creativa y esta inspiración.
En la naturaleza interactúan en mayor o menor grado todos los seres diversos del planeta, unos pasivamente y otros generando acciones que crean ecosistemas, sociedades y culturas. Esta convivencia implica que nuestras acciones influencian y tienen efectos sobre otros, por lo que creo, es lo que creo, que es necesario que como profesionales del diseño del arte, o donde estés, nos conectemos en este proceso vital en el que nos encontramos, con nuestra tierra y nos involucremos con ella a partir de pequeños cambios, desde un desarrollo personal, profesional más sustentable que acerque las diferentes áreas del conocimiento como vinculadores, comunicadores o creadores de nuevos proyectos que integren una mirada estética, amable, responsable y consciente. Es una invitación también a cuidar este entorno donde vivimos. Somos una parte de un todo y el cambio climático se nos viene. Es importante también dar a conocer tantos estudios. Hay mucha gente que está trabajando y que está creando contenidos sobre naturaleza. Yo los invito a los que estén interesados y a los que les guste a ser parte de este cambio, a ser parte de este nuevo y a hacernos parte de lo que viene para nuestra vida y para nuestro planeta. Así es que eso. Hasta ahí llegó. Hola Pilar, muchas gracias. Hola, hola Majo. Hola, qué gusto verte. Sí, oye, Igual. primero te quiero decir que, nada, personalmente me encantó tu charla, hermoso tu trabajo, de verdad, ¿qué quieres que te diga? Estoy impresionada. De hecho, descargué el libro, me metí a la U Mayor y es precioso, así que va a servir mucho para mis sobrinitos. Sí. Bueno, y contarte que la gente acá, toda la gente que estuvo viendo tu charla, tuvo la oportunidad de estar conectada en vivo, en verla. Nada, tenemos muchos comentarios buenos, Seca, hermosa charla, increíble cómo logra el realismo en sus ilustraciones. Hay muchos comentarios, todos muy positivos, muy bellos por lo demás. Gracias. Y tenemos ahí, mira, rescaté de muchos comentarios, muchas cosas, rescaté dos cosas. Una, hay alguien ahí que comentó algo y que es interesante, creo que nos puedas contar, que dice que es increíble cómo logras el realismo de tus ilustraciones. ¿Qué crees tú ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo logras ese realismo tan especial? Sí, había olvidado decir que me encantaría recibir así preguntas o lo que quieran que comentemos, porque es súper entretenido también aprender de eso. Si bien no pude hablar específicamente de la ilustración como tal, digamos, que quizás eso da para otra charla así como más profunda, bueno, el trabajo que me lleva a llegar, o sea, que en el fondo cómo llego a estas ilustraciones tan realistas es mucho trabajo, es mucho intentar y es mucho la observación. Por eso es importante observar, porque en cada detalle tú vas, en el fondo, si tú, por ejemplo, revisas algo, lo anotas, lo vas viendo, vas haciendo dibujos, vas también aprendiendo la técnica de la ilustración, la técnica de la acuarela ayuda mucho a llegar a ese nivel de realidad y que hay un minuto, y esto vamos capa por capa. Es un proceso lento también, donde tenemos que tomarnos el tiempo para hacerlo, porque no es algo rápido. Necesita tiempo, porque necesita, por ejemplo, en la acuarela que se sequen las capas para seguir pintando. Yo siento que la forma y cómo a veces yo misma me sorprendo de cuando voy viendo que va saliendo el dibujo y es como, oh, no puedo creerlo, porque al principio era una mancha y creo que no va a pasar nada y llega y va haciendo los detalles. Entonces es paciencia, es harto trabajo y es dedicación, mucha dedicación. Me imagino que sí, bueno, obviamente, claramente tú la tienes. Oye, mira, y Leonardo Cubillo se nos sumó ahí otra pregunta más que también rescatamos. Dice, el mutualismo del que habla tiene mucho que ver con la colaboración entre las personas y grupos de trabajo. ¿Qué piensa Pilar en este caso? ¿Qué piensas tú de esto? Y si es una forma de trabajo que han pensado como equipo. Bueno, el trabajo colaborativo es súper importante a la hora de los resultados de un proyecto, sea cual sea. Para mí, y esta es como una gran lección, bueno, de hecho, el libro que hice con este equipo se llama Cooperaciones, Lecciones de la Naturaleza. Al fondo, las lecciones que nos puede dar la naturaleza a los humanos es muy impresionante, porque
por ejemplo, el trabajo en equipo permite llegar a resultados mucho más interesantes y yo no puedo saber una idea de todo. Yo soy una parte del todo. Hay muchas cosas que no tengo idea y cosas de botánica que a veces creo que necesito profundizar, por ejemplo, y no tengo idea y no sé y necesito del biólogo, del botánico para saberla. Y trabajar en equipo desde el inicio de los proyectos es muy enriquecedor, entre que todos aprendemos y todos aportamos para llegar a un mejor resultado. Y cada uno es experto o al menos es conocedor de su área. Y eso es fundamental para llegar a un resultado, a un objetivo, a un proyecto de diseño, por ejemplo. Yo mucho tiempo trabajé sola, pero siempre es mucho más enriquecedor trabajar en equipo, en el diseño, en el arte, me imagino, y en todo tipo de áreas del conocimiento. Sí, es verdad, así es. Siempre es bueno trabajar con más personas y sobre todo cuando es un equipo multidisciplinario, porque tienes muchas miradas y distintas aristas de una misma situación, pero con distinta perspectiva. Mira, tenemos otra pregunta que es de Estudio Pachel. Dice, hermoso todo. ¿Qué recomiendas para comenzar en algo tan específico como llamar la atención de los clientes y poder autosustentarse? ¿Cómo fue tu caso? Ya, en mi caso, yo de hecho no soy muy, o sea, a mí me cuesta un poco exponerme, no me es fácil. Entonces, bueno, yo siento que en este caso, y la forma en que yo empecé a trabajarlo fue a través de mostrar lo que hacía en mis redes sociales. Y ahí, y también o sea, tuve mucha suerte también en que cuando, bueno, uno empieza a trabajar, independiente de si existía o no un proyecto, yo aprendí a dibujar y seguía dibujando, y en la medida que vas conociendo una comunidad, por ejemplo, vas mostrando tu trabajo en redes sociales, o vas tomando cursos, vas tomando clases, donde vas conociendo gente que hace cosas parecidas, o profesores, o gente que es afín al área y te van viendo, te van descubriendo, y yo creo que las redes sociales ayudan mucho con eso, mostrar tu trabajo, mostrar lo que haces, porque así muestras también tus intereses. Y por cosas del azar, y muchas veces me ha pasado que llega alguien que está interesado, que ve lo que hago y dice, ok, me interesaría que hiciéramos este proyecto juntos. Me pasó también, y me ha pasado muchas veces, que no siempre son proyectos pagados. Por ejemplo, habían ideas, proyectos como postular a fondos o cosas así, donde no siempre está el dinero, por ejemplo, de por medio y uno tiene la intención de hacerlo porque si resulta es como también una forma de sentarte a hacer el trabajo. Entonces, también es bueno experimentar y a veces apostar un poco a que se cree el proyecto. No sé si respondo un Sí, poco no, sí, así es, y generar la las redes súper explicación. importantes, sí, Sí, yo creo que las pero redes sí son lo ven, importantes sí, y vuelvo a eso, y independiente que tengas o no algo concreto que hacer, yo siento que hacer lo que nos gusta y en el fondo hacerlo por tu propio gusto ayuda mucho a que te empieces a perfilar en lo que quieres mostrar. Eso es muy importante. claro, así es, y el entorno te empieza a reconocer en lo que tú te decidiste enfocar. Sí. Súper, súper importante. Mira, Pilar, tenemos otra pregunta más Vamos y con es las de preguntas. Felipe. Nos dice Felipe, ¿se puede ser diseñador e ilustrador a la vez? ¿Y cómo se definiría esa profesión multifuncional? Sí, se puede, se puede. Queda poco tiempo, sí, porque uno, bueno, es harto el trabajo. A veces me pasa que me contactan, como les contaba en la historia del recorrido que hice un poco por este trabajo, me contactan como ilustradora para un proyecto donde hay otro diseñador y ahí uno tiene que soltar un poco y en ocasiones donde también eres el diseñador y no eres el ilustrador y también hay que soltar y dejar que el otro haga su trabajo. En el caso cuando toca hacer las dos cosas, a mí me gusta mucho y en este caso ahora yo estoy diseñando un libro y ilustrando porque tengo muy claro para dónde quiero transmitir la información, cómo quiero comunicarlo. Me acomoda mucho porque porque es como, no sé, me imagino, no sé, voy a decir algo, pero es como un director y un actor, que en el fondo va, qué es lo que quiere el director y qué es lo que hace el actor también desde su parte, es como mezclar una información, es mezclar
Sí, se puede hacer esta profesión multifuncional. Hay muchos ilustradores diseñadores, hay muchos diseñadores que se dedican solamente a la ilustración, pero conozco muchos diseñadores ilustradores. No es tan simple, requiere mucho tiempo, sí. Es complejo, Me imagino. pero sí se puede. Ya una sola cosa es compleja, ya imagínate las dos, pero bueno, Sí, es siempre se puede. complejo. Sí, se puede. Cuando hay ganas, se puede. Sí, sí, porque es una herramienta Pilar, finalmente. sí, Es una claro, herramienta así más es. de expresión de tu trabajo, así que sí, se puede. Oye, Pilar, bueno, te reitero, la gente aquí en el chat está todo el mundo dando las gracias, felicitándote por la charla. Bueno, personalmente igual te quiero dar las gracias por compartir todo. Yo no soy diseñadora, pero aún así, independiente de que no sea el mundo del diseño, créeme que aprendí mucho de tu charla. Darte las gracias, pedirte que si quieres dar algunas palabras finales, te quieres despedir de la gente y el agradecimiento general. Ya. Bueno, gracias a todos los que estuvieron en la charla, a los que participaron de ella, gracias por sus preguntas. Los quiero invitar también a que los que necesiten información y los que quieran seguir hablando de este tema me pueden escribir, pueden contactarme a través de mi Instagram, de mi página web, me pueden escribir directamente y yo feliz de recibir y de poder apoyarlos a lo que necesiten. En verdad me parece muy entretenido seguir hablando de estos temas y estoy súper agradecida a este festival, encuentro que está increíble, la producción es maravillosa, Majo, muy bien, y invitarlos a todos a que sigan, vienen charlas súper entretenidas los días que vienen, me encanta que existan estas instancias, las encuentro necesarias, las agradezco como profesional, yo también soy un poco independiente, es necesario siempre, uno siempre va a aprender algo desde donde esté, entonces es súper importante ser parte de y crear comunidad, así que, y además desde el norte de Chile, así que un saludo muy grande a toda la gente del norte, del sur, de otros países que sé que también estaba gente conectada, y agradecer a todos los que estaban aquí, y agradecer a Activo Festival, y eso, y cuidemos Muchas gracias, la naturaleza. Pilar. Sí, cuidemos la naturaleza, cuidémonos nosotros también, por eso Cuidémonos estamos en mucho. forma virtual. Así Sí, que muchas gracias, Pilar. Otra vez, muy, muy agradecida y cuídate mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad. listo, Majo, gracias. Un abrazo a todos, chao. Igual, chao. Bueno, muchas gracias. Yo ahora voy a dejar a nuestra querida Alondra para cerrar el maravilloso día de hoy. Así que un abrazo a todos y los dejo con Alondra.